Diego se despertó cuando el sol apenas asomaba entre los edificios. El cartón mojado se le pegaba a la espalda y el frío le calaba los huesos. Otro día más en la calle, otro día más buscando qué comer. Se levantó y dobló el cartón. Era su cama desde hacía 3 semanas, desde que lo corrieron del albergue por pelearse con un tipo que le había robado sus tenis. Los tenis ya no importaban, pero dormir bajo techo sí. Caminó hacia el basurero del mercado. Los comerciantes ya empezaban a llegar y siempre botaban comida del día anterior. Diego había aprendido a llegar temprano antes que los otros niños de la calle. Encontró medio bolillo y una manzana golpeada. Desayuno de campeón, pensó con ironía. Se los comió despacio, haciendo que duraran más. Después se fue al malecón a buscar latas. Los turistas botaban muchas y él las vendía en el centro de reciclaje, 5 pesos por kilo. No era mucho, pero le alcanzaba para comprar algo de comer cuando no encontraba en la basura. Mientras juntaba latas, vio a una señora que conocía del barrio. Doña Teresa tenía un puesto de café y siempre le guardaba algo de comida. Buenos días, doña Teresa. Ay, Diego, mírate cómo estás. Ven acá, tengo unos tacos de ayer. Diego se acercó agradecido. Doña Teresa era de las pocas personas que no lo trataban como basura. Gracias, doña. ¿Cómo está su nieto? Bien, mi hijo. Estudiando en la secundaria. Ojalá tú también pudieras estudiar. Diego se encogió de hombros. La escuela era para niños que tenían casa y familia. Él solo tenía la calle. Cuídate mucho, Diego. Estos días han estado pasando cosas raras por aquí. ¿Qué cosas? Gente de Ramiro preguntando por un empresario. Dicen que le debe dinero. Diego conocía a Ramiro de vista, un tipo peligroso que controlaba varios negocios ilegales en la zona. Mejor no meterse con él. Gracias por el aviso, doña Diego siguió con su rutina. Juntó latas hasta el mediodía y las vendió. Luego fue al parque a ver si encontraba algo más. Ahí vio el carro negro que se estacionó cerca. 2 hombres grandes salieron del carro. Uno de ellos era Chuy, que antes trabajaba para Ramiro, pero ahora cojeaba por una bala en la pierna. El otro no lo conocía. ¿Has visto a un tipo de traje alto pelocano como de 40 años? No he visto a nadie, mintió Diego. Si lo ves, no te metas. Es problema de Ramiro. Los hombres se fueron. Diego se quedó pensando. Si Ramiro buscaba a alguien, esa persona estaba en problemas serios. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Alejandro Herrera terminaba otra reunión de trabajo. Su empresa constructora había crecido mucho en los últimos años. Tenía oficinas grandes, secretarias eficientes y más dinero del que podía gastar, pero también tenía deudas. Deudas con la persona equivocada. Alejandro se aflojó la corbata y miró por la ventana de su oficina. Desde ahí podía ver el río y los barrios pobres al otro lado, un mundo que no conocía y que no quería conocer. Su teléfono sonó. Señor Herrera, Ramiro Vázquez está aquí. Dice que no tiene cita, pero que usted lo va a querer recibir. Alejandro sintió que se le secaba la boca. Hazlo pasar. Ramiro entró como si fuera dueño del lugar. Traía ropa cara, pero se veía peligroso. La clase de hombre que había crecido en la calle, pero ahora tenía poder. Alejandro, amigo, ¿cómo estás? Bien, Ramiro. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes muy bien en qué? Han pasado 3 meses desde el último pago. He tenido algunos problemas con los proyectos, pero la próxima semana no hay próxima semana. Ya te di muchas oportunidades. Ramiro se acercó al escritorio y se sentó en la orilla. Mira, Alejandro, yo te presté dinero cuando nadie más quería hacerlo. Te ayudé a conseguir contratos con el gobierno, pero ahora me debes 2 millones de pesos y no veo ni un peso. Lo sé, pero no hay peros. O me pagas hoy o buscamos otra forma de arreglar esto. Alejandro sabía lo que significaba otra forma. En el mundo de Ramiro, las deudas se pagaban con sangre. Dame hasta mañana. Puedo conseguir la mitad, media hora. Te veo en el malecón a las 11 de la noche y trae todo el dinero. Ramiro se fue sin despedirse. Alejandro se quedó solo, sudando frío. Sabía que no podría conseguir el dinero y sabía lo que pasaría en el malecón. Esa noche, 2 mundos que nunca se habían tocado estaban a punto de chocar junto al río. Diego ayudó a Alejandro a caminar hasta una clínica pequeña que conocía. El doctor Méndez era viejo y no hacía muchas preguntas, perfecto para casos como este. Doctor, mi amigo se cayó al río, mintió Diego. El doctor Méndez miró a Alejandro de arriba abajo. El traje caro y mojado no pasaba desapercibido. ¿Se cayó o lo empujaron? Se cayó, insistió Diego. Está bien,
Vamos a revisarlo. El doctor examinó a Alejandro y le dio unas pastillas para la infección. También le prestó ropa seca que tenía guardada. Descanse esta noche, mañana estará mejor. Alejandro pagó al doctor y salieron de la clínica. Diego lo llevó a un hotel pequeño en el centro. Nada lujoso, pero limpio y seguro. ¿Cómo sabes de todos estos lugares?, preguntó Alejandro mientras subían las escaleras. Cuando vives en la calle, aprendes dónde ir y dónde no ir. Se sentaron en la habitación del hotel. Alejandro se veía mejor con ropa seca, pero todavía estaba pálido. Diego, tengo que hacer una llamada, es importante. ¿A quién? A mi oficina. Necesito cancelar unas citas. Alejandro marcó el número. Su secretaria contestó preocupada, señor Herrera, ¿dónde está? Ramiro vino otra vez y estaba muy enojado. ¿Qué dijo? Que ya sabe que usted no fue a la cita y que ahora también busca al niño que lo vio. Diego se acercó al teléfono. Había escuchado todo. Cuelga, le dijo a Alejandro. ¿Por qué? Porque Ramiro tiene gente en todos lados. Pueden rastrear la llamada. Alejandro colgó el teléfono, se dio cuenta de que Diego tenía razón. Este niño sabía cosas que él ni siquiera imaginaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Alejandro. Primero, ¿me vas a explicar por qué Ramiro quiere matarte? Alejandro suspiró. No tenía caso mentir. Le debo dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto? 2 millones de pesos. Diego Silvo era más dinero del que había visto en su vida. ¿Para qué necesitabas tanto dinero? Para mi empresa. Tenía problemas hace un año y Ramiro me ofreció ayuda, pero su ayuda viene con precio. ¿Qué clase de precio? Intereses muy altos. Y si no pagas, te mata. Diego se sentó en la cama. Estaba pensando, ¿tienes el dinero? No, por eso me quería matar. ¿Y qué tal si le pagas poco a poco? Ya intenté eso. Ramiro no negocia. Diego se quedó callado un momento. ¿Sabes qué? Ramiro cree que puede hacer lo que quiera porque nadie se atreve a enfrentarlo. ¿Tú te atreverías? No soy tan tonto, pero conozco su mundo y sé que tiene enemigos. Alejandro lo miró con curiosidad. ¿Qué enemigos? Gente a la que le ha hecho daño, como a Chuy, que ahora cojea por su culpa, o a doña Teresa, que tuvo que pagarle protección por su puesto de café. ¿Y eso, cómo nos ayuda? Porque la gente que odia a Ramiro podría ayudarnos si les damos una razón. Alejandro. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Diego, no puedo pedirte que hagas esto. Ya estás en peligro por mi culpa. Ya estoy en peligro desde que nací. Pero tú tienes algo que yo no tengo. ¿Qué? Dinero, contactos, poder. Diego se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Yo conozco el barrio. Sé cómo piensa Ramiro y cómo se mueve. Tú conoces el mundo de los ricos y los políticos. ¿Estás proponiendo que trabajemos juntos? Estoy proponiendo que nos ayudemos. Tú me ayudas a salir de la calle. Yo te ayudo a salir del problema con Ramiro. Alejandro se quedó pensando. Era una propuesta loca, pero tenía sentido. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Porque ya tuve oportunidad de robarte y no lo hice y porque te salvé la vida. Era verdad. Diego había tenido muchas oportunidades de quedarse con la billetera de Alejandro, pero no lo había hecho. Está bien, pero esto tiene que ser en secreto. Nadie puede saber que estamos trabajando juntos. Obvio. Ramiro no puede sospechar nada. Alejandro extendió la mano. Trato. Diego se la estrechó. Trato. Los dos se quedaron en silencio. Sabían que acababan de empezar algo peligroso, pero también sabían que juntos tenían más posibilidades de sobrevivir. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Alejandro. Por conocer mejor a nuestro enemigo. Mañana vamos a visitar a algunas personas. ¿Qué personas? Gente que ha sufrido por culpa de Ramiro. Gente que quiere venganza. Alejandro asintió. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía una oportunidad. Diego, sí, gracias por salvarme la vida. De nada, pero todavía no hemos ganado. Lo sé, pero ahora no estoy solo. Diego sonrió. Él tampoco estaba solo. Al día siguiente, Diego despertó temprano. Alejandro todavía dormía en la cama del hotel. El niño lo observó un momento. Se veía diferente sin el traje caro, más humano. Diego salió del hotel sin hacer ruido. Tenía que hacer algo antes de que Alejandro despertara. Caminó hasta el puesto de café de doña Teresa. Buenos días, doña Diego. Mi hijo, ¿cómo amaneciste? Bien. Oiga, ¿usted conoce bien los negocios de Ramiro? Doña Teresa se puso nerviosa. ¿Por qué preguntas eso? Porque necesito saber cómo funciona.
Es importante, Diego. No te metas con ese hombre, es muy peligroso. Ya estoy metido, doña, pero necesito su ayuda. Doña Teresa miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Ramiro controla 3 cosas, las drogas, la protección y los préstamos, pero lo que más dinero le da son los préstamos. ¿Cómo funciona eso? Les presta dinero a empresarios y políticos, pero con intereses muy altos y si no pagan, los mata. Y la policía no hace nada. Ramiro tiene policías comprados, también tiene jueces y políticos. Diego asintió. Era peor de lo que pensaba. ¿Usted sabe dónde guarda Ramiro sus papeles? Dicen que en un depósito cerca del puerto, pero está muy vigilado. Gracias, doña, y no le diga a nadie que hablamos. Diego regresó al hotel. Alejandro ya estaba despierto y se veía preocupado. ¿Dónde andabas? Consiguiendo información. Siéntate, tengo que contarte algo. Diego le explicó todo lo que había averiguado. Alejandro escuchaba con atención. Entonces, Ramiro tiene archivos de todos sus préstamos. Sí. Y si conseguimos esos archivos, podemos demostrar que es un criminal. Pero, ¿cómo los conseguimos? Todavía no lo sé, pero tengo una idea. Diego se acercó a la ventana. ¿Conoces al detective Morales? Sí, es honesto. Es de los pocos policías que no está comprado. Perfecto. Si le damos pruebas contra Ramiro, él puede ayudarnos. ¿Qué clase de pruebas? Los archivos que tiene guardados. También necesitamos que Ramiro confiese algo. Alejandro se levantó. ¿Cómo vamos a hacer que confiese? Ahí es donde entras tú. Ramiro cree que estás muerto, pero si apareces y le dices que quieres negociar, él va a querer saber cómo sobreviviste. Y entonces le dices que tienes información que lo puede perjudicar, que sabes de otros empresarios que le deben dinero. Alejandro negó con la cabeza. Es muy peligroso. Ramiro no va a creer que aparecía así nada más. Por eso necesitamos un plan perfecto. Diego se sentó en la cama y empezó a pensar en voz alta. Primero, necesitamos conseguir los archivos del depósito. Segundo, necesitamos grabar a Ramiro confesando algo. Tercero, necesitamos que el detective Morales esté listo para arrestarlo. ¿Y cómo hacemos todo eso? Paso a paso. Pero primero necesito presentarte a alguien. ¿A quién? A Cuy. Él trabajaba para Ramiro antes de que lo balancearan. Alejandro se puso nervioso. Podemos confiar en él. Chuy odia a Ramiro. Nos va a ayudar si se lo pedimos bien. Salieron del hotel y caminaron hacia el barrio donde vivía Chuy. Era una zona pobre con casas de lámina y calles sin pavimentar. Chuy estaba sentado afuera de su casa limpiando zapatos para ganar algunos pesos. Cuando vio a Diego, sonrió. Diego, ¿qué tal, chamaco? Bien, Chuy. Te presento a Alejandro. Chuy miró a Alejandro con desconfianza. ¿Qué quiere este rico? Ramiro lo quiere matar como a ti. La expresión de Chuy cambió. Ramiro, ¿qué le hiciste? Le debo dinero, respondió Alejandro. Ah, ya veo. Entonces, estás no necesariamente, interrumpió Diego. Tenemos un plan. ¿Qué plan? Diego le explicó la idea. Chuy escuchó con atención. Está muy peligroso, pero me gusta. ¿Nos ayudas? Preguntó Diego. Claro, ese desgraciado me debe una pierna. Es hora de cobrársela. Chuy se levantó y cojeó hacia adentro de su casa. Regresó con un papel arrugado. Miren, esto es un mapa del depósito donde Ramiro guarda sus cosas. Lo dibujé cuando trabajaba para él. Diego y Alejandro estudiaron el mapa. ¿Cuántos guardias hay? Preguntó Diego. 2 en la entrada, 1 adentro, pero cambian turnos a las 2 de la mañana. ¿Tienes llaves? No, pero sé cómo entrar sin hacer ruido. Alejandro los miraba sorprendido. ¿En serio, vamos a hacer esto? ¿Tienes mejor idea? Preguntó Diego. No, entonces vamos a hacerlo, pero necesitamos prepararnos bien. Los 3 se sentaron alrededor de una mesa pequeña. Durante las siguientes horas planearon cada detalle del robo. ¿Cuándo lo hacemos? Preguntó Chuy. Mañana por la noche, respondió Diego. Tan pronto, mientras más tiempo perdamos, más peligroso es. Ramiro puede descubrir que estamos vivos. Alejandro asintió. Tienes razón. Mañana por la noche. Los 3 se despidieron con un apretón de manos. Sabían que mañana sería el día más peligroso de sus vidas. Diego despertó nervioso. Habían pasado 2 días desde que hicieron el plan con Chuy, pero necesitaban más información antes de actuar. No podían fallar. Buenos días, dijo Alejandro, que ya estaba vestido.
Buenos días. Dormiste bien? No mucho. Sigo pensando en lo que vamos a hacer. Diego se levantó y se lavó la cara. Es normal estar nervioso, pero vamos a salir bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque no tenemos otra opción. Salieron del hotel y caminaron hacia el puesto de Doña Teresa. Diego quería preguntarle más cosas sobre los negocios de Ramiro. Doña Teresa, ¿usted sabe quiénes más le deben dinero a Ramiro? Ay, Diego, son M. Ucos. El dueño del restaurante de la esquina, el señor que tiene la farmacia, también algunos políticos. Políticos. Sí, mi hijo. Ramiro ayudó a varios candidatos en las elecciones. Ahora ellos le deben favores. Alejandro se acercó más. ¿Sabe los nombres de esos políticos? Algunos. Pero es peligroso hablar de eso. Doña, necesitamos esa información. Es muy importante. Doña Teresa miró alrededor y bajó la voz. El regidor Martínez, el diputado Sánchez y dicen que hasta el alcalde le debe dinero. Diego y Alejandro se miraron. Si era cierto, Ramiro tenía mucho poder político. ¿Cómo chantajea Ramiro a esa gente? Tiene fotos, documentos, grabaciones. Todo lo guarda en un lugar secreto. ¿Dónde? No sé exactamente, pero Chuy podría saberlo. Después de desayunar, fueron a buscar a Chuy. Lo encontraron en el parque jugando dominó con otros viejitos. Chuy, necesitamos hablar contigo. ¿Qué pasa? Doña Teresa dice que Ramiro tiene archivos secretos, fotos y documentos para chantajear gente. Chuy dejó las fichas de dominó. Ah, sí. Los archivos especiales los guarda en una caja fuerte en su casa. En su casa, sí, pero es imposible entrar ahí. Tiene muchos guardias. Diego se quedó pensando, ¿sabes qué tipo de información tiene? De todo. Fotos de políticos con prostitutas, documentos de empresarios que evaden impuestos, grabaciones de conversaciones secretas. ¿Y para qué usa eso? Para que nadie se meta con él. Si alguien lo denuncia, él saca las fotos y los destruye. Alejandro entendió la situación. Es por eso que nadie lo ha arrestado. Tiene protegidos a todos. Exacto. Pero si conseguimos esos archivos, podemos usarlos contra él. ¿Cómo? Podemos amenazarlo. Si no nos deja en paz, publicamos todo. Chuy sonró. Me gusta cómo piensas. Camaco. Pero, ¿cómo entramos a su casa? Ahí está el problema. Su casa es como una fortaleza. Diego caminó hacia un árbol y se recargó en él. Tiene que haber una manera. Sí, la hay, dijo Chuy, pero es muy peligrosa. ¿Cuál? Ramiro tiene una fiesta cada viernes en su casa. Invita a gente importante, políticos, empresarios, jueces. Y durante la fiesta la seguridad está distraída. Sería el momento perfecto para entrar. Alejandro negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Si nos descubren, nos mata. Si no hacemos nada también nos mata, respondió Diego. ¿Cuándo es la próxima fiesta? Este viernes, en 3 días. Diego se acercó a Alejandro. ¿Conoces a algún político que vaya a esas fiestas? Conozco al diputado Sánchez. Hemos hecho negocios. Perfecto. Puedes ir a la fiesta con él como invitado. Sí. Mientras tú distraes a Ramiro, yo entro a buscar los archivos. Tú solo. Chuy me va a ayudar. Él conoce la casa. Chuy asintió. Es arriesgado, pero puede funcionar. Y si algo sale mal, entonces corremos muy rápido, bromeó Diego. Los tres se rieron nerviosos. Está bien, dijo Alejandro. Voy a llamar al diputado Sánchez. ¿Crees que te invite? Sí. Él necesita mi empresa para algunos proyectos. Perfecto. Pero recuerda, tienes que actuar normal, como si nada hubiera pasado. Y si Ramiro se da cuenta de que estoy vivo, por eso vas a llegar con el diputado. Ramiro va a pensar que sus hombres fallaron, pero no va a hacer nada en su propia fiesta. Espero que tengas razón. Yo también. Los tres pasaron el resto del día planeando cada detalle. Chuy dibujó otro mapa. Esta vez de la casa de Ramiro. La caja fuerte está en el estudio. Segundo piso, al final del pasillo. ¿Sabes la combinación? No, pero es una caja fuerte, vieja. Puedo abrirla. ¿Estás seguro? Antes de trabajar para Ramiro, era ladrón. Sé abrir cajas fuertes. Diego sonrió. Cada vez me caes mejor, Chuy. Igualmente, chamaco. Alejandro los miraba con preocupación. ¿En serio vamos a hacer esto? ¿Tienes mejor idea? Preguntó Diego otra vez. No, entonces lo hacemos este viernes por la noche.
Los tres se despidieron con un apretón de manos. En 3 días todo habría terminado, para bien o para mal. El viernes llegó más rápido de lo que esperaban. Diego se levantó temprano y revisó todo el plan otra vez. No podían cometer errores. Alejandro estaba sentado en la cama revisando su teléfono. ¿Ya hablaste con el diputado Sánchez? Sí. Me confirmó que puedo ir a la fiesta. Dice que Ramiro va a estar contento de verme. Si supiera, murmuró Diego. ¿A qué hora nos vemos con Chuy? A las 7. La fiesta empieza a las 8. Alejandro se puso nervio. Diego, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? No estoy seguro de nada, pero es nuestra única oportunidad. Diego se acercó a la ventana y miró hacia la calle. El día se veía normal, pero él sabía que esa noche todo cambiaría. Alejandro, si algo sale mal, ¿qué? No te preocupes por mí. Sálvate tú. No voy a dejarte solo. Es en serio. Yo he vivido en peligro toda mi vida, pero tú tienes una empresa, tienes futuro. Alejandro se levantó y puso la mano en el hombro de Diego. Tú también tienes futuro y vamos a salir juntos de esta. Diego sonrió. Nadie le había dicho algo así antes. Está bien, pero primero tenemos que conseguir esos archivos. Salieron del hotel y fueron a comprar ropa para Alejandro. Necesitaba verse elegante para la fiesta. ¿Cómo me veo?, preguntó Alejandro después de probarse un traje. Como un empresario rico. Perfecto. ¿Y tú qué vas a usar? Ropa oscura para no ser visto. Después de comprar la ropa, fueron a encontrarse con Chuy. Lo esperaba en el parque con una mochila pequeña. Listos, respondió Diego. Chuy abrió la mochila y sacó unas herramientas para abrir la caja fuerte. También traje esto. Sacó un radio pequeño para comunicarnos. Alejandro, tú tienes que avisarnos si Ramiro sube al estudio. ¿Cómo dices que vas al baño? Si hay peligro dices, ¿dónde está el baño? Por el radio. Entendido. Y si todo sale bien, dices, todo está perfecto. Respondió Diego. Los tres repasaron el plan una vez más. Alejandro iría a la fiesta con el diputado Sánchez. Diego y Chuy esperarían afuera hasta que la fiesta estuviera en pleno. ¿A qué hora entramos? A las 10. La gente ya va a estar tomada y distraída. ¿Por dónde entramos? Por la cocina. Hay una puerta trasera que siempre está abierta y los guardias van a estar vigilando la entrada principal, no la cocina. Diego se puso nervioso. Y si nos ven, nos escondemos. La casa es grande, hay muchos lugares. A las 7:30, Alejandro se fue a encontrar con el diputado Sánchez. Diego y Chuy se quedaron esperando en el parque. ¿Estás nervioso?, preguntó Chuy un poco. Tú siempre me pongo nervioso antes de un trabajo, pero después se me pasa. ¿Cómo era trabajar para Ramiro? Terrible. Ese hombre no respeta a nadie ni a su propia gente. Por eso te saliste. Quise salirme, pero Ramiro no deja que nadie se vaya, por eso me balaceó. Diego miró la pierna lastimada de Chuy. ¿Te duele siempre? Pero ya me acostumbré. Después de esta noche vas a poder vengarte. Sí, y tú vas a poder vivir tranquilo. A las 9:30 caminaron hacia la casa de Ramiro. Era una mansión grande con jardín y una barda alta. ¿Ves a los guardias? 2 en la puerta, uno caminando por el jardín y la puerta trasera está. Ahí sin guardias. Se escondieron detrás de unos árboles y esperaron. Podían escuchar la música y las voces de la fiesta. ¿Crees que Alejandro esté bien? Seguro. Él sabe actuar. A las 10 en punto se acercaron a la puerta trasera. Chuy la abrió despacio. ¿Hay alguien en la cocina? No, están todos sirviendo en la fiesta. Entraron sin hacer ruido. La casa era enorme y elegante, muy diferente a los lugares donde vivía Diego. ¿Dónde está la escalera? Por allá. Pero tenemos que pasar por la sala. Se asomaron a la sala. Había mucha gente tomando y hablando. Ramiro estaba en el centro platicando con varios hombres importantes. ¿Vuese a Alejandro? Sí, está con el diputado cerca de la barra. Perfecto, vamos a subir. Se movieron despacio por la orilla de la sala. Nadie los notó. Llegaron a la escalera y subieron al segundo piso. ¿Cuál es el estudio? La última puerta. Caminaron por el pasillo. Había cuadros caros y alfombras gruesas. Diego nunca había visto tanto lujo. Aquí es. Chuy abrió la puerta del estudio. Había un escritorio grande y una caja fuerte en la pared. ¿Puedes abrirla? Dame 10 minutos. Chuy se puso a trabajar en la caja fuerte. Diego vigilaba la puerta. ¿Cómo vas? Ya casi. Esta caja fuerte es más fácil de lo que pensaba.
De repente se escuchó la voz de Alejandro por el radio. ¿Dónde está el baño? Diego se puso tenso. ¿Qué pasa? Alguien viene. Apúrate, Chuy. Ya está. La caja fuerte se abrió. Adentro había carpetas, fotos y documentos. ¿Qué tomamos? Todo rápido. Metieron todo en la mochila. Después cerraron la caja fuerte y salieron del estudio. ¿Por dónde bajamos? Por la escalera de servicio. Está al final del pasillo. Corrieron hacia la escalera. Podían escuchar pasos subiendo por la escalera principal. Vamos a salir por donde entramos. Sí, pero rápido. Bajaron corriendo y llegaron a la cocina. La puerta trasera seguía abierta. Vámonos. Salieron corriendo hacia el parque. No pararon hasta estar seguros de que nadie lo seguía. Lo logramos. Lo logramos. Diego sonrió. Tenían los archivos de Ramiro, ahora tenían el poder. Diego y Chuy esperaron en el parque hasta que Alejandro regresara de la fiesta. Habían escondido la mochila con los archivos debajo de un árbol. ¿Crees que Alejandro esté bien?, preguntó Diego. Seguro. Si hubiera problemas, ya habríamos escuchado sirenas. A las 2 de la mañana vieron a Alejandro caminando hacia ellos. Se veía cansado, pero aliviado. ¿Cómo les fue? Perfecto. Conseguimos todo, respondió Diego. Y a ti, Ramiro. ¿Sos algo? No, pero me preguntó cómo había sobrevivido. Le dije que nadé hasta la orilla y me escondí. ¿Te creyó? Creo que sí, pero estaba raro, como si supiera que algo pasaba. Chuy se acercó a ellos. Es normal. Ramiro siempre desconfía de todo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vemos qué hay en los archivos. Fueron al hotel y abrieron la mochila. Había carpetas con nombres de políticos, empresarios y jueces. También había fotos comprometedoras y documentos importantes. Esto es oro, dijo Chuy. Mira esto. Alejandro había encontrado una carpeta con su nombre. Aquí está todo sobre mi préstamo, pero también hay información sobre otros empresarios. Diego encontró fotos del alcalde con una mujer que no era su esposa. Con esto podemos hundir a medio gobierno. Pero, ¿qué hacemos con todo esto? Primero hacemos copias de todo. Después le proponemos un trato a Ramiro. ¿Qué trato? Que nos deje en paz. Si no lo hace, publicamos todo. Alejandro se puso nervioso. Y si no acepta, entonces lo publicamos de verdad y él va a la cárcel. Pero, ¿cómo le proponemos el trato? Yo me encargo de eso, dijo Diego. Tú sí. Voy a ir a verlo mañana. ¿Estás loco? Te va a matar. No, si sabe que tengo los archivos. Ramiro es inteligente. Va a entender que si me mata a alguien más va a publicar todo. ¿Quién? Ustedes dos van a estar escondidos en un lugar seguro con copias de todo. Chuy asintió. Es un buen plan, pero muy peligroso. Todo lo que hemos hecho es peligroso. Pasaron el resto de la noche haciendo copias de los documentos más importantes. Alejandro tenía una impresora en su oficina que podían usar. ¿Dónde nos vamos a esconder?, preguntó Alejandro. Conozco un lugar, dijo Chuy. Una casa abandonada en las afueras. Nadie la conoce. Perfecto. Ustedes van ahí con las copias. Yo voy a ver a Ramiro. ¿Dónde lo vas a encontrar? En su restaurante favorito. Siempre desayuna ahí a las 10. Y si no acepta el trato, entonces corremos el plan B. ¿Cuál es el plan B? Llevamos todo a la policía, al detective Morales. Y si Morales también está comprado, entonces nos vamos de la ciudad. Pero primero publicamos todo en los periódicos. Al día siguiente, Diego se preparó para el encuentro más importante de su vida. Se bañó, se puso la ropa más limpia que tenía y guardó algunos documentos en una carpeta. ¿Estás listo?, preguntó Alejandro. Tan listo como puedo estar. Ten cuidado. Si algo sale mal, no dudes en correr. No voy a correr. Esto se termina hoy. Diego caminó hacia el restaurante donde desayunaba Ramiro. Era un lugar elegante en el centro de la ciudad, muy diferente a los lugares donde él comía. Vio a Ramiro sentado en una mesa del fondo. Estaba solo leyendo el periódico. Diego respiró profundo y caminó hacia él. Buenos días, señor Ramiro. Ramiro levantó la vista y se quedó sorprendido. ¿Tú eres el niño que vio? Sí, soy yo, el que vio cómo empujó a Alejandro al río. ¿Qué quieres hablar? ¿Puedo sentarme? Ramiro hizo una seña con la mano. Diego se sentó frente a él. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Yo sé muchas cosas. Por ejemplo, sé que anoche robaron sus archivos. La cara de Ramiro cambió. ¿Qué archivos? Los que tiene en su casa,
los que usa para chantajear a políticos y empresarios. Fuiste tú. Fui yo y ahora tengo todo. Ramiro se puso tenso. ¿Qué quieres? ¿Que nos deje en paz a Alejandro y a mí? ¿Y a cambio no publico sus secretos? ¿Cuáles secretos? Diego puso la carpeta sobre la mesa. Los del alcalde, los del diputado Sánchez, los del juez Fernández quiere que siga. Ramiro abrió la carpeta y vio las fotos. Su cara se puso pálida. ¿Dónde están los originales? En un lugar seguro, con personas que van a publicar todo si me pasa algo. Y si acepto su trato, entonces le devuelvo todo y nos olvidamos de que esto pasó. Ramiro se quedó pensando, ¿cómo sé que no va a chantajearme después? Porque yo no soy como usted, solo quiero vivir tranquilo. Y Alejandro, él también. La deuda queda cancelada. Ramiro cerró la carpeta. Está bien, acepto. En serio, pero quiero todos los archivos hoy mismo. Los va a tener, pero primero quiero que llame a sus hombres y les diga que no nos busquen más. Ramiro sacó su teléfono e hizo la llamada. Listo, ahora dame los archivos. Esta noche en el almacén del puerto, usted solo. Está bien, pero si esto es una trampa, no es una trampa, es un trato justo. Diego se levantó y caminó hacia la puerta. Había funcionado. Ramiro había aceptado el trato, pero no sabía que Diego tenía otro plan. Diego regresó al hotel con el corazón latiendo muy fuerte. Había funcionado. Ramiro había aceptado el trato, pero sabía que no podían confiar en él completamente. Encontró a Alejandro esperándolo en la habitación. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba. Ramiro aceptó el trato. ¿En serio? Sí, pero tengo un mal presentimiento. ¿Por qué? Porque fue muy fácil. Ramiro no es el tipo de persona que se da por vencida tan rápido. Diego se sentó en la cama y se quitó los zapatos. ¿Ya hablaste con Chuy? Sí. Está en la casa abandonada con las copias. Dice que va a esperarnos ahí. Perfecto. Vamos a necesitar su ayuda esta noche. ¿Para qué? Para el encuentro en el almacén. No voy a ir solo. Alejandro se puso nervioso. No confías en Ramiro. Tú confiarías en él. No, entonces vamos a estar preparados para cualquier cosa. Diego caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. Había muchas cosas que no le gustaban de este plan, pero no tenían otra opción. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo es tener una familia? Alejandro se sorprendió por la pregunta. ¿Por qué preguntas eso? Porque yo nunca he tenido una. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeño. Mi abuela me crió, pero también murió hace 2 años. ¿Y tu papá? Nunca lo conocí. Mi abuela decía que era un hombre malo. Diego siguió mirando por la ventana. A veces me pregunto cómo sería tener una casa de verdad, un lugar donde pueda llegar todos los días. ¿Nunca has tenido eso? No, siempre he vivido en la calle durmiendo en donde puedo. Alejandro se acercó a la ventana. ¿Sabes qué? Yo tampoco he tenido una familia real. ¿Cómo que no? Mis papás murieron en un accidente cuando yo tenía 20 años. Desde entonces he estado solo. ¿No tienes hermanos? No. Soy hijo único. ¿Y nunca te casaste? Estuve casado, pero mi esposa me dejó cuando empezaron los problemas con el dinero. Diego se sorprendió. ¿Te dejó cuando más la necesitabas? Sí, dijo que no quería estar con un hombre que tenía deudas con criminales. ¡Qué mala persona! No la culpo. Tener miedo es normal. Los dos se quedaron en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo Alejandro. ¿Qué? Que un niño de 12 años me esté ayudando a resolver mis problemas. ¿Te molesta? No, me sorprende. Tú tienes más valor que muchos adultos que conozco. Diego sonrió. Mi abuela siempre decía que el valor no tiene edad. Tu abuela era una mujer sabia. Sí, ojalá pudiera verla otra vez. ¿Crees que estaría orgullosa de ti? Espero que sí. Ella me enseñó a ayudar a la gente. Por eso me salvaste del río. Sí, no podía dejar que te ahogaras. Alejandro se quedó pensando. Diego, cuando todo esto termine, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Supongo que volver a vivir en la calle. Y si no tuvieras que hacer eso, ¿qué quieres decir? ¿Te gustaría vivir en una casa de verdad? Diego lo miró con curiosidad. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio, tú me salvaste la vida. Es lo menos que puedo hacer. Pero, ¿por qué harías eso? Porque me has demostrado que eres una buena persona y porque yo también necesito una familia. Diego sintió algo raro en el pecho, como si algo caliente le subiera por la garganta. ¿En serio harías eso por mí? Claro,
pero primero tenemos que sobrevivir esta noche. Tienes razón. Vamos a concentrarnos en Ramiro. ¿Estás nervioso? Un poco, pero también estoy emocionado. ¿Por qué? Porque después de esta noche vamos a ser libres. Alejandro puso la mano en el hombro de Diego. Vamos a salir de esta juntos. Sí, juntos. Los dos se prepararon para la noche más importante de sus vidas. Diego guardó los archivos originales en una mochila. Alejandro revisó su teléfono para asegurarse de que funcionara. Listo, listo. Salieron del hotel y caminaron hacia la casa abandonada donde los esperaba Chuy. El sol se estaba poniendo y las calles se veían más peligrosas. ¿Crees que Ramiro venga solo? No, seguro va a traer a sus hombres. Entonces vamos a estar en problemas solo si no estamos preparados. Por eso necesitamos a Chuy. Llegaron a la casa abandonada. Chuy los esperaba con una sonrisa. ¿Cómo les fue? Bien. Ramiro aceptó el trato. Pero no confío en él ni yo. Por eso preparé algunas sorpresas. ¿Qué sorpresas? Ya verán. Vamos a darle a Ramiro una lección que no va a olvidar. Los tres se prepararon para el encuentro final. Sabían que esta noche decidiría todo. El encuentro en el almacén había salido mejor de lo que esperaban. Ramiro estaba en la cárcel junto con sus hombres y las pruebas que habían conseguido garantizaban que estaría ahí por muchos años. Diego y Alejandro regresaron al hotel esa madrugada, cansados, pero aliviados. Por primera vez en semanas podían dormir tranquilos. No puedo creer que funcionó, dijo Alejandro mientras se quitaba la ropa sucia. Yo tampoco. Pensé que algo iba a salir mal. Chuy estuvo increíble con las cámaras y los micrófonos. Sí, sin él no habríamos podido grabar la confesión de Ramiro. Diego se sentó en la cama y suspiró. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? ¿Que no tenemos que correr? ¿Ya no tenemos que escondernos? Alejandro sonrió. Es verdad. Somos libres. Los dos durmieron hasta muy tarde. Cuando despertaron ya era mediodía. Alejandro encendió la televisión y vieron las noticias. La policía arrestó anoche al conocido criminal Ramiro Vázquez, decía el reportero. Las autoridades encontraron pruebas de corrupción que involucran a varios políticos y empresarios. Salimos en las noticias, bromeó Diego. Pero nadie sabe que fuimos nosotros. Mejor así. Alejandro se levantó y se dirigió al baño. Diego, ¿qué quieres hacer hoy? No sé. ¿Qué hace la gente normal los domingos? No tengo idea. Hace mucho que no tengo un domingo normal. Diego se rió. Somos un par de raros. Salieron del hotel y caminaron por el centro de la ciudad. Todo se veía diferente ahora que no tenían que esconderse. La gente parecía más amigable. El sol brillaba más fuerte. ¿Tienes hambre?, preguntó Alejandro. Siempre tengo hambre. Vamos a un restaurante de verdad para celebrar. Fueron a un restaurante elegante donde Diego nunca había entrado. El mesero los miró raro porque Diego llevaba ropa vieja, pero Alejandro le dio una propina grande y los trató bien. Pide lo que quieras, le dijo Alejandro a Diego. ¿En serio? ¿En serio? Diego pidió una hamburguesa con papas y un refresco grande. Era la primera vez que comía en un restaurante así. Está buena. Increíble. Siempre comes así. No siempre, pero de vez en cuando está bien darse un gusto. Mientras comían, Alejandro se puso serio. Diego, tengo que hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué cosa? Sobre lo que te dije ayer de que vinieras a vivir conmigo. Diego dejó de comer. ¿Ya cambiaste de opinión? No, todo lo contrario. Lo digo más en serio que nunca. ¿Por qué? Porque estos días me he dado cuenta de algo. ¿De qué? De que tú eres la persona más valiente y honesta que he conocido y de que yo he estado muy solo. Diego no sabía qué decir, pero ¿cómo funcionaría? Yo no sé vivir en una casa normal. Aprenderías y yo te ayudaría y la escuela te inscribiría en una buena escuela. Podrías estudiar y tener un futuro mejor. Diego se quedó pensando, ¿no te daría pena tener un hijo como yo, un niño de la calle? Pena, Diego, tú me salvaste la vida, después me ayudaste a resolver mis problemas. Yo debería estar orgulloso de tenerte como hijo. Hijo sí, si tú quieres podríamos ser una familia de verdad. Diego sintió que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? No sería por ti, sería por nosotros dos. Diego se limpió los ojos con la servilleta. Nunca nadie me había ofrecido algo así. Entonces, ¿qué dices? Digo que sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que no sea por lástima. Si voy a vivir contigo, quiero que sea porque realmente me quieres ahí.
Alejandro se levantó de su silla y se acercó a Diego. Te lo prometo. No es por lástima, es porque te has ganado mi respeto y mi cariño. Diego también se levantó y abrazó a Alejandro. Gracias. Nadie me había abrazado así desde que murió mi abuela. Pues acostúmbrate. Va a haber muchos abrazos más. Cuando salieron del restaurante, caminaron hacia la oficina de servicios sociales. Alejandro quería hacer todo legal y correcto. Buenos días, le dijo a la trabajadora social. Quiero solicitar la custodia de este niño. La señora los miró con curiosidad. ¿Son familiares? No, pero él no tiene familia y yo quiero adoptarlo. ¿Cuál es la situación del menor? Vive en la calle desde hace 2 años. Sus padres murieron y no tiene a nadie más. La trabajadora social habló con Diego a solas para asegurarse de que él quería vivir con Alejandro. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Le preguntó. Sí, señora. Alejandro es una buena persona. ¿No te sientes presionado? No. Él me salvó de muchos problemas. Ahora quiero que seamos una familia. La señora llenó algunos papeles y les explicó el proceso. Van a tener que esperar un poco, pero creo que todo va a salir bien. Cuando salieron de la oficina, Diego se sintió diferente. Por primera vez en su vida tenía esperanza de verdad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro. Raro, pero bien. Raro. ¿Por qué? Porque siempre pensé que iba a estar solo toda la vida. Pues ya no vas a estar solo. ¿Y tú cómo te sientes? Como si por fin tuviera una razón para levantarme cada mañana. Los dos caminaron hacia su nueva vida juntos. 6 meses después, Diego despertó en su propia cama por primera vez en su vida. No era una cama prestada del hotel ni cartón en la calle. Era su cama, en su cuarto, en su casa. Se levantó y miró por la ventana. El jardín, pequeño cuidado, se veía verde bajo el sol de la mañana. Alejandro estaba ahí regando las plantas que habían sembrado juntos. Buenos días, papá, gritó Diego desde la ventana. Alejandro levantó la vista y sonrió. Buenos días, hijo. ¿Ya estás listo para la escuela? Casi, dame 5 minutos. Diego se bañó rápido y se puso el uniforme de la escuela. Todavía le costaba trabajo acostumbrarse a tener ropa limpia. Todos los días bajó a la cocina donde Alejandro había preparado el desayuno. Huevos revueltos, frijoles y tortillas calientes. ¿Cómo dormiste? Bien. Soñé con mi abuela otra vez. ¿Qué te decía? Que estaba contenta por mí, que por fin tenía una familia. Alejandro sirvió 2 vasos de jugo de naranja. ¿Tienes examen hoy? Sí. De matemáticas, pero ya estudié mucho. ¿Necesitas ayuda? No. La maestra dice que soy muy inteligente para mi edad. Por supuesto que eres inteligente. Siempre lo has sido. Diego comió despacio disfrutando cada bocado. 6 meses antes. No sabía si iba a tener comida ese día. Ahora tenía 3 comidas garantizadas. Hoy viene Chuy a cenar. Sí. Dijo que va a traer postre. Chuy se había vuelto como un abuelo para Diego. Venía a visitarlo seguido y siempre traía historias divertidas. ¿Cómo está su pierna? Mejor. El doctor dice que la operación salió muy bien. Con el dinero que Alejandro le había dado como agradecimiento, Chuy pudo operarse la pierna. Ya no cojeaba tanto y había abierto un pequeño taller de reparación de zapatos. Y doña Teresa también está bien. Su nieto empezó la preparatoria. Diego terminó de desayunar y agarró su mochila. Paso por ti a las 3. Sí, pero hoy salgo temprano de la oficina. Podemos ir al parque. En serio, en serio. Y después vamos por helados. Diego abrazó a Alejandro. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Diego salió de la casa y caminó hacia la parada del camión. Varios de sus compañeros de clase lo saludaron. Diego, ¿vienes al partido de fútbol después de clases? No puedo. Mi papá va a pasar por mí. Otro día. Claro. Diego se subió al camión y se sentó junto a la ventana. Le gustaba ver la ciudad mientras iba a la escuela. Ya no se veía igual que antes. Ya no era un lugar peligroso donde tenía que sobrevivir. Era su hogar. En la escuela, Diego había hecho muchos amigos. Al principio era difícil porque él sabía cosas que otros niños no sabían. Sabía cómo reconocer peligros, cómo conseguir comida, cómo dormir en la calle. Pero también había cosas que él no sabía y que otros niños sí. La maestra, señora Martínez, lo había ayudado mucho. Sabía de dónde venía Diego y siempre lo trataba con cariño especial. Diego, ¿puedes resolver este problema en el pizarrón? Sí, maestra.
Diego pasó al frente y resolvió la ecuación. Sus compañeros aplaudieron cuando terminó. Muy bien, Diego. ¿Quién puede explicar cómo lo hizo? En el recreo, Diego se sentó bajo un árbol a comer su lunch. Alejandro siempre le preparaba sándwiches y fruta. A veces también le ponía una nota que decía cosas como, «Que tengas un buen día» o «Estoy orgulloso de ti». «¿Puedo sentarme contigo?», le preguntó Ana, una niña de su salón. Claro. Ana era su mejor amiga en la escuela. Era inteligente y divertida. «Mi mamá dice que tu papá es muy bueno contigo». «Sí, es el mejor papá del mundo». ¿Cómo era antes de vivir con él? Diego se quedó pensando. Ya casi no hablaba de su vida anterior, pero Ana era su amiga de confianza. Era muy difícil. No tenía casa ni familia, pero ahora soy muy feliz. Me da gusto. Te ves mucho más feliz que cuando llegaste a la escuela. Era verdad. Los primeros días en la escuela, Diego era muy callado y desconfiado. No estaba acostumbrado a estar con otros niños. ¿Sabes qué es lo mejor de tener una familia?, le preguntó a Ana. ¿Qué? ¿Que siempre hay alguien esperándote en casa? Cuando terminaron las clases, Diego vio a Alejandro esperándolo en el carro. ¿Cómo te fue? Muy bien. Saqué 10 en el examen de matemáticas. Excelente. Vamos a celebrar. Fueron al parque como habían prometido. Alejandro empujó a Diego en los columpios y jugaron fútbol en el pasto. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Alejandro. No, hace exactamente un año que te conocí en el río. Diego sonrió. El mejor día de mi vida. ¿En serio? Sí, porque ese día conocí a mi papá. Los dos se abrazaron bajo el sol de la tarde. Habían pasado por muchas cosas juntos, pero ahora tenían lo más importante, una familia. Qué increíble historia la de Diego y Alejandro. Una aventura que nos enseña que las familias se pueden formar de las maneras más inesperadas y que el valor no tiene edad. Desde las calles peligrosas hasta un hogar lleno de amor. Esta historia nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad y que a veces los héroes más grandes vienen en los paquetes más pequeños. La transformación de ambos personajes, un niño de la calle que encuentra un padre y un empresario que encuentra un hijo, es realmente conmovedora. Si esta historia te llegó al corazón como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con tus amigos y familia. Seguro que a ellos también les va a encantar conocer la aventura de Diego y Alejandro. Y si quieres seguir disfrutando de más historias emocionantes como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Queremos saber de ti desde qué país nos estás viendo. Escríbenos en los comentarios de dónde eres y cuéntanos qué te pareció esta historia de familia, valor y segundas oportunidades.